llegó el momento del último café de la Sí, mañana. claro, sobre un tema muy actual desde el comienzo del programa que venimos hablando del pañuelazo masivo que se hizo ayer en distintas ciudades Sí, del país. más del pañuelazo, otra vez la instalación de... Claro, pero a partir de ese tema. Sí, exactamente. Bueno, imágenes que hemos visto con mucha movilización, con mucha militancia, en el buen sentido de la palabra, sobre que este tema vuelva a ser tratado en las cámaras, tanto de diputados como la Cámara de Senadores. Como ha sucedido, recordemos, en aquella votación que tuvo la primera medida de sanción en diputados, sí, y que luego la ley de la interrupción legal del embarazo llegó hasta senadores, en donde tuvo un freno porque no fue aprobada. Bueno, la intención es que se vuelva a tratar en las cámaras en este año, es lo que se está pidiendo y es justamente por lo cual en el día de ayer se vieron manifestaciones masivas en distintos puntos. Y vos le decías, es un debate que divide al país. Bueno, vamos a conversar sobre ese tema ahora en el último café. Tenemos como invitados a Jeremía Rodríguez, a mi derecha, militante pro vida, y Carolina Tealdi, militante pro aborto legal también. Bienvenidas a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Caro. Hola, Jere. Por ahí cuesta, ¿no? Decir y ponerlos como pro vida, pro aborto, pero son situaciones que quedan muy encorsetadas por ahí en un debate mucho más amplio, en lo que puede llegar a ser este tema, ¿no es cierto? Sí, es mucho más amplio el debate, como vos decís, y no es que de un lado están los pro vidas y del otro lado los pro abortos, porque no, desde el lugar donde se busca la implementación de la interrupción legal del aborto no se está en contra de la vida. Justamente es al contrario, es para tener herramientas de salubridad que permitan una mejor calidad de vida para todas las mujeres del país, sin importar su condición económica. Pero viste que se ha tornado de esa manera, lamentablemente. Sí, bueno, es una estrategia. Y Jeremías, cuesta decir, ¿no? Estamos a favor de la vida cuando hay un aborto, digo, para su mirada. Este pantallazo es como, comparto exactamente lo que ella dice, hay que tener en cuenta que esto no es una división, somos personas, somos ciudadanos, somos habitantes de nuestra misma tierra. Hay cuestiones de por medio, como bien dijo ella, hay una estrategia de por medio de quien, en este caso, nosotros entendemos, quieren imponer esta ley pro aborto, ¿no? Pero lo cierto es que en esto no tiene que haber divisiones. Ya principalmente no tenemos que hablar de divisiones. Pero hay dos miradas que son muy antagónicas. Son puntos de vista, quizás. Y son muy antagónicos. Son puntos de vista, sí. Uno está a favor y el otro está en contra. Pero bueno, no podemos estar diciendo, primero, me parece desde un punto de vista ciudadano, ¿no? Porque yo vengo a hablar desde los ciudadanos, no desde un punto de vista pro aborto o pro vida, siempre diciendo que, primero, nuestra Constitución dice que toda la vida comienza en la concepción, eso está en nuestra Constitución, no se puede obviar. Bien. Bueno, pero ahí hay todo un debate, ¿no? También. Sí, seguramente, sí. Pero aparte, esto... ¿por qué lo tomo como, y lo hablamos que es una cuestión de clases sociales y una cuestión de salubridad que hay que tomar porque que sea nacional, porque las personas que tienen dinero para acceder lo hacen y lo hacen con todas las seguridades para poder salir de esa situación sin ningún problema de salud? Si fuera como vos lo planteás, que desde la concepción estaríamos teniendo marchas pro vida todos los días en frente a clínicas de inseminación artificial donde se descartan por día un montón de óvulos ya con fecundados, perdón, me salía la palabra. Entonces ahí hay un problema de clases. ¿Por qué esos óvulos sí y estos otros no? Porque están... ¿Se entiende? Totalmente. Eso es algo que tampoco, bueno, aprovecho para preguntártelo, porque en realidad muy pocas veces he tenido la posibilidad también de hablar con alguien así que me pueda decir cuál es la diferencia entre esos óvulos fecundados, que son futuros bebés, si lo querés poner en los términos en los que ustedes se manejan, y los que están en una mujer que decide, bueno, cortarlo antes de que se vuelva un bebé. Antes de las 14 semanas. Claro. En realidad, lo que vos estás hablando, estamos hablando de un comercio. Vos estás hablando de que hay personas que van, eso es algo comercial, digámoslo, porque con plata vamos... Tenemos una ley que te permite la... Exactamente. Y que eso ya lo saca del lugar de comercio, sino que es un derecho... Pero hay empresas que están detrás de eso, ¿bien? Eso
eso no lo podemos obviar, ¿no? Obviamente siempre de la mano de nuestra Constitución y la ley que hay, que la establece. Teniendo en cuenta, voy diciendo la diferencia que hay, no tenés ninguna diferencia porque el óvulo cuando se fecunda lleva la vida, ¿bien? Nosotros entendemos que interrumpir el embarazo, ¿bien? Es algo que no está bien. Ahora estamos hablando de una interrupción legal del embarazo. Carolina marcaba el hecho de que hoy por hoy eso sucede, está, digamos, sin las condiciones de seguridad y con lo peligroso, el peligro que hay para aquellas mujeres que deciden justamente interrumpir el embarazo y no tienen las condiciones ni económicas ni están con la seguridad necesaria. Sí, con las muertes también. ¿Se entiende desde su mirada que esta situación que se da en el país? Sí, es una situación, es una realidad, pero nosotros entendemos que eso se tiene que trabajar antes. Hay que prevenir directamente. Totalmente, tenemos que prevenir. Pongámonos en la situación de cada uno. Uno se previene, en el caso de uno... Las medidas anticonceptivas, te cuidás para no llegar a eso. Todos somos grandes, todos somos conscientes y sabemos que si tomamos una decisión, después... Perdóname, no somos todos grandes y conscientes. Y los últimos grandes polémicas de abortos legales realizados fueron contra niñas de 11 años abusadas. Bien. Bueno, o sea, ni grande, ni consciente, ni consentido. Ahí ya directamente estamos hablando sobre abusos. Recién estábamos hablando de la decisión que uno toma personalmente. Hoy es una de las causas legales y una de los problemas más grandes que se está teniendo, sobre todo en la provincia, que venimos de años donde no se pudieron hacer abortos, interrupciones, con las 4 causas que contempla la ley por un pedido del portal de Belén. Yo no sé vos desde qué lugar estás hablando, si estás hablando de un lugar civil o de un lugar religioso. La verdad es que no te conozco, no sé de dónde viene tu fundamento. Bien. Hoy me siento como ciudadano, bien, me convocaron, y lo que vengo a decir es lo siguiente: estoy derecho a la vida por una cuestión natural. Hoy nuestra Constitución nos garantiza eso. Es correcto, es una realidad lo que se dice. Hay violaciones y hay situaciones, pero también hay, dentro de la Constitución Nacional, hay un protocolo que se toma para trabajar esos casos, en el caso de violación. Creo que es así. Sí, claro. No dentro de la Constitución, digamos. O sea, el juez, leyes que los jueces toman esa decisión. Eso ya es una cuestión y eso judicial. Eso es lo que los movimientos pro vida no están permitiendo que se realicen en principio. O sea, más allá de la implementación de la ILE, hoy, con estas 4 posibilidades que hay las 4 razones legales para acceder a la interrupción del embarazo, no las están permitiendo dejar hacer. Claro, el portal de Belén lo permiten, sí. El portal de Belén y un montón de otras. Sí, pero la mejor es cierto. Y bueno, como decía, yo no represento ninguna, como decimos tras de cámara, no, yo no soy una persona religiosa, simplemente, como te dije, hablo desde los ciudadanos. Y me parece que si hay una ley que contempla eso, tendremos que trabajar en la prevención totalmente y después entender que no podemos estar permitiendo el aborto. Digo porque conozco de casos de aborto y sé lo que ha pasado el día después de un aborto. ¿Bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se siente la persona después del aborto, la mujer? Está claro que el aborto no es una situación que ninguna de nosotros quisiéramos pasar, no se lo deseo a nadie, y si por mí fuera, estoy totalmente de acuerdo con vos, saquemos todos los abortos, pero es algo que está pasando y algo que las mujeres tienen que tener como herramienta legal y segura por situaciones como estas, violaciones. Sí, y que de esa manera hay una estadística que en los países que está implementado, no es que haya crecido el número de abortos. Tal cual. No ha crecido el número de abortos, es decir, que no por eso va a aumentar. Sí, la seguridad por ahí de aquellos que... Pero lo mismo pasó con la ley de divorcio, no aumentaron los divorcios y se acabó la familia, simplemente hubo una vía legal para quienes decidían no estar más juntos. En esto también no es que la ley solamente lo que hace es legalizar el aborto, sino que hay todo un trabajo previo para no llegar a esa situación. Nadie quiere que las mujeres lleguen a abortar. Bueno, ¿cuál es el argumento que ustedes, los fundamentos que ustedes esgrimen para no estar de acuerdo con que se vote de manera positiva esta ley?
Primero, bueno, ¿cuál es el fundamento? Que la vida está ante cualquier posición o ideología, como por así se está diciendo hoy en día, ¿no? Ese es un caso. Después, nosotros como argentinos, hay otras cuestiones que tenemos que abarcar antes del aborto. El cáncer no se está tocando, hay diferentes enfermedades que tienen estadísticamente más muertes que el aborto, y ahí es donde calculo que el Estado tiene que estar más presente. Después, concretamente al aborto, me interesa mucho llegar hasta la prevención, pero el aborto en sí, desde mi punto de vista, desde un punto de vista ciudadano pro vida, es algo que no está bien por derecho natural. Está bien. ¿Qué pensás de la ley de educación sexual integral? Estoy totalmente en contra de la educación. Totalmente en contra. Te comento, una sobrina mía le llevaron el año pasado, leí, te hablo de caso puntual, ¿no? Está bien, igual no vamos a personalizar esto, estamos hablando de una población en general. Yo te pregunto esto porque vos me estás diciendo que trabajemos prevención. ¿Y cómo vamos a trabajar prevención si estás en contra de una ley de educación sexual integral? Lo que me tocó vivir es leer el cuento de Caperucita Roja, no sé si lo viste. Sí. Cómo se ha distorsionado y cómo lo sexualizaron al cuento. Partiendo de esa base, de esa situación, digo, yo cuando era chico y tenía 10 años, no me hablaban de ese tipo de cosas, de la Caperucita Roja que se terminaba poniendo de novio con el leñador. Si vos leíste el cuento, habla de eso, que se puso de novio con el leñador y otras cosas que por ahí a un niño de 10 años no le podemos estar diciendo. El cuento ese de la Caperucita Roja no está dentro de los lineamientos. Eso está dentro, porque la misma docente dijo, esto te invito a repasar la ley, a leerla y a buscar todos los elementos que hay en línea del Ministerio de Educación de Nación, de provincia, e incluso cosas que hay del municipio. Te digo, este cuento está... Sí. Le tocó a mi sobrina de 10 años en el colegio, de un colegio público, y es una realidad. ¿Cómo le podemos estar dando este tipo de cosas a los chicos de 10 años? ¿Pero no considera que se necesita educación para Totalmente. prevenir? Hay que educarlo, pero yendo a lo que están implementando, es muy fuerte para un chico de 10 años hablar de que Caperucita Roja se pone de novio con el leñador y otros términos que son un poco más candentes. Yo te digo lo que vi, y eso... Cuando yo tenía 10 años, y creo que cuando teníamos todos 10 años, no nos queríamos poner de novio o teníamos cuentos cuentos normales que asexuaban a un chico. Esto es una realidad. Es bajada del Ministerio de Gobierno de la provincia. Este cuento está y está en las escuelas y en cuarto grado hasta el año pasado de mi sobrina. ¿Qué quiero decir con esto? Que Caperucita no se pone de novia con el leñador. Lo que pasa en ese cuento es que muestran el abuso del lobo se pone de novio, y Caperucita yo lo que leí es tal cual te estoy diciendo, se termina poniendo de novio con el leñador. O sea, y habla de unas cosas un poco más fuertes sobre el contexto del... Bueno, o sea, si eso es integración sexual, yo estoy totalmente en contra. Ahora sí, cuando yo era chico, venían y te explicaban un poco lo que era el cuerpo, la anatomía y esto, y hay cosas que uno tiene que cuidar, priorizar cuando es chico, sí, fantástico, pero ya irnos de ese contexto es muy fuerte, hay que trabajarlo. Te digo como padre, tengo una hija de 13 años. Yo tengo una hija adolescente también. No me gustaría que y le estén no ha leído en la escuela primero un cuento así, sí, hubo un problema de descomunicación y llegó un cuento de educación sexual que venía de parte de una iglesia evangelista a la escuela, donde les decían que el regalo de Dios era que la nena es nena y puede ser mamá, y el nene es nene y puede ser un corredor de carreras muy veloz. Bueno, les leo unos mensajes de la gente. Mariela dice, pensamos que lo fundamental es la educación sexual integral. Mientras tanto, algunos padres pro vida marchaban bajo el lema, con mis hijos no te metas. Hay una incoherencia importante ahí, dice Mariela. El aborto no es un medio anticonceptivo. Nadie quiere abortar, pero lo mismo se da. Y qué mejor hacerlo bajo condiciones humanas. Es cuestión de salud pública, dice Leti.
María también nos escribe y dice, hay que cuidarse y ser responsables. Vamos a pensar que todos debemos estar bajo el derecho de la vida. Y Norma también nos escribe, Mercedes, Mariano, hay métodos anticonceptivos para prevenir, que se tome conciencia. La educación es fundamental. En lo único que estaría de acuerdo es en el caso de una violación. Bueno, están las posturas, están las miradas, sí. Está la situación legal ahora. Esta manifestación fue realmente masiva en todo el país, Carolina. Sí, sí, fue impresionante. ¿Cómo lo se viene dando igual hace sí. muchos años ya que... ¿Y qué ha cambiado, digo, desde la estructura política como para poder pensar que la ley de la interrupción legal del embarazo puede ser ley? Bueno, yo creo que hoy tenemos un ministro de Salud que apoya el hecho de que la interrupción legal del embarazo sea ley. De hecho, está ya desde el Ejecutivo se va a presentar la propuesta. Y hoy justo leía que Ginés está agregando un par de cosas más para acortar esta brecha, que me parece que es importantísimo también dejar de hablar de pañuelo verde, pañuelo celeste, unos que quieren matar y otros que no. Entonces no tiene ningún sentido. Acá se está hablando solamente de salubridad y en eso Ginés ha tomado muy responsablemente, me parece muy atinadamente el toro por las astas. ¿Se permite una ley? Y para que esto, como se está alineando todo y el tema de gobierno, la ley me parece que está próxima a salir. O sea, esto ya es una realidad. Bien. ¿Van a resistir? Es que es un punto de vista, o sea... Digo, ¿se van a manifestar porque se han estado manifestando? No, totalmente. Es que vamos a ir al Congreso, vamos a hacer las diferentes marchas que se hagan, que se convoquen, pero realmente hoy el gobierno está alineado a que, o sea, todo da para que esto pase. Fantástico. Nosotros tenemos que, después, si llega a pasar esto, nosotros vamos a estar en la otra vereda de la que estuvieron ellas en el momento de que se fue vetada. Claro. Lo bueno que tiene la ley es que no te obliga a ir a abortar. Entonces, quienes están en grupos que están en contra del aborto, me parece que es bueno que se responsabilicen también de esto que dice él, de informarse, de cuidarse y no llegar a ese punto. Se puede no llegar a ese punto. No, totalmente. O sea, tenemos casi los mismos pensamientos. Simplemente hay un tema por ahí de decir la vida y el aborto. Pero a ciencia cierta, hoy en día lo que primero tenemos que hacer es prevenir. Si no prevenimos, esto sigue para rato y después de esto va a haber otras cosas y así. Tenemos que empezar desde casa, nosotros los papás, y de ahí la sociedad en su conjunto. Sí, también discrepo que siempre se tenga que dividir las aguas. No podemos estar todo el tiempo dividiendo en un país que hoy es totalmente desigual. Bueno, pero acá hay posturas que realmente son muy antagónicas. Sí, y es difícil ponerse Algunos de acuerdo. otros mensajes, Mercedes. Hola, buenos días. Es una locura lo del aborto. Estoy totalmente de acuerdo con el señor, porque en vez de matar, no creamos una ley de adopción más rápida. ¿Por qué llegar a matar una vida cuando por ahí hay muchos papás que quieren tener hijos? Esta es una situación también que se debate mucho, ¿no? ¿Cuál es la postura que tienen ustedes a esto de, bueno, que se den a la adopción? Es distinto el proceso, es absolutamente distinto para la mujer. Totalmente. También ahí lo que no se está respetando es la decisión de la mujer de pasar por todo esos 9 eso. meses. Claro. Es terrible eso. Aparte ya vimos que en el caso de la nena esta en Tucumán fue que terminó muriendo, quisieron hacer ahí es un horror. En eso también iba a decir, que estamos hablando desde el lado de la salud física y nos olvidamos también de mencionar la salud mental y la posibilidad de elegir de cada una de las mujeres de ser madre o no. Es muy distinto el caso de una mujer cuando va a ser mamá que de un hombre que la mira de afuera, si querés. Bueno, más educación sexual correcta para prevenir un embarazo no deseado y posteriormente un aborto. Inculcar conciencia, responsabilidad, el aborto solo para casos de niñas o mujeres violadas, lo dice Lorena. Bueno, este debate recién empieza este año. Este año se está instalando recién ahora, a partir de que empezamos a hablarlo nuevamente. Se espera que se trate ahora cuando inicien las sesiones. ¿Habrá tratamiento inmediato? Yo supongo que sí. Esperamos que el 8 de marzo marque una fecha importante y que salga ahí para esa fecha, más o menos. Ya está casi listo. Los primeros días del mes. Vamos a seguir hablando de este tema acá en el programa. Se va a seguir, todo el año va a estar. Sí, todo el año. Vamos a tener tiempo para seguir charlando y dando a conocer distintas posturas y ver si llegamos a un acuerdo o no, pero
de manera respetuosa entender que el otro puede pensar las dos distinto. miradas, hay muy pocos puntos de coincidencia entre los dos lados, ¿no? Hay miradas absolutamente distintas y eso también por eso, a pesar de algunos esfuerzos, es lo que termina dividiendo y marcando justamente las aguas bien divididas. En eso no voy a coincidir. ¿Por qué no? Yo creo que tenemos más en común de lo que nos dejamos ver. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Es una Lo que pasa es que se cuestión mezclan de... otras cosas. Después Sí, lo charlamos sí, sí. entonces. Sí. Después lo charlamos. Concuerdo un poco con eso también. O sea, creo que ¿Y cuál es la diferencia es hora de máxima? empezar a limar un poco esta cuestión, Parece pero que la eso, diferencia es una cuestión religiosa. en este caso, si discúlpame, nos corremos soy una persona de lo religiosa. religioso... Él no es religioso. Yo soy una persona arreligiosa, simplemente me baso en que la vida está sobre cualquier ley. Entiendo que hay una constitución nacional que la avala. Vivimos en una ciudad que se llama Concepción de Río Cuarto, es nuestra raíz. Por derecho nosotros concebimos, no podemos estar a favor de pedir el aborto. Entiendo las situaciones, las realidades que se están atravesando, pero vivimos en una ciudad que se llama Concepción de Río Cuarto y esas son nuestras raíces. Y bueno, igual con eso no me contestaste lo de la clínica de fertilización. ¿Por qué no estamos haciendo marchas ahí? Porque queda para la próxima. que realmente da para hablarlo mucho y lo vamos a charlar con más tiempo, por supuesto, lo vamos a seguir. Muchas gracias a hablando. ambos, Carolina. Gracias. Gracias. Muchas gracias.